Buenas noches para todos. Buenas noches, ¿Cómo ingeniero. están? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Me imagino que bien, ¿sí? Bueno, es nuestra última clase, ¿ya? Y quedamos nosotros acá en el anterior. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Quedamos ahí, ¿no es cierto? Donde se pagaba el formulario 200. Ahora viene el formulario 400, ¿ya? Viene el formulario 400. Y para que ustedes vean, había una pregunta con respecto a las ventas. Fíjense las ventas, ahí háganle una captura de pantalla. Miren, tenemos las ventas 139.490, ¿ya? 139.490. A eso dice, aquí, dice, se registra el ingreso generado durante el mes, que son 139.000, y aquí lo tenemos, el ingreso mensual se multiplica por el 3%, entonces, ¿qué decimos? 139.940 por el 3%, me va a dar 4.185, entonces lo único que nosotros hacemos en el formulario 200, o sea, entrando a través del sistema, ya, nosotros ponemos 139.490 aquí en la casilla 13, ya aquí, fíjense, aquí en la casilla 13 se lo voy a pintar, ya, ahí, 139.490, ya, no, ingresos exentos no existen. Después dice, la base imponible, el mismo sistema automáticamente en la casilla 24, ahí lo saca 139.400 y lo multiplica por el 3%, o sea, en la casilla 909, y me va a dar, multiplicado por el 3%, 4.185, ¿ya? 4.185. Eso es lo que viene a determinar el impuesto a las transacciones. O sea, ¿qué es el impuesto a las transacciones? El impuesto a cualquier transacción comercial que usted haga, ¿ya? Entonces tiene que pagar. Eso pasa directamente a la casilla 1001 y dice saldo a favor determinado a favor del fisco. ¿Y cuánto es? Lo mismo repite, 4.185, ¿sí? Y eso automáticamente lo registra en la casilla 996, ¿ya? 996 y me va a dar el mismo monto, 4.185. O sea, dice saldo a favor del fisco acá, ¿ya? En la casilla 996. Y con eso ya está determinado el impuesto a favor del fisco, ¿ya? Vamos a quitar un poco creo esto, ¿no? Ahí está bien. Ya. Entonces, pasamos al siguiente cuadro. Y acá, mire, esto es lo que se llena cuando el formulario se presenta fuera de plazo. Ya le dijimos que es 50 UFB. Ya, 50 UFB. 50 UFB cuando se tiene fuera de plazo. Entonces, automáticamente el sistema le calcula la UFB ahí. ¿A cuánto está la UFB? 2.20 tanto. Entonces, le calcula. Nosotros seguimos, fíjense, que se viene el pago, ya se viene el pago acá a la casilla 677 y abajo 676 ya dice pago en efectivo. Esto nosotros lo ponemos porque aquí nos determina, dice el saldo a favor 645, aquí 4.135. Entonces nos va a dar el saldo definitivo. Y aquí en el verde es donde nosotros ponemos, ¿ya? Nosotros le agregamos ahí el saldo de pago que vamos a hacer. 4.185, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver cuánto es. Ahí son 139.490. Creo que está muy chico esto.
No se está viendo bien. Ahí está mejor. 4.185, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, 4.185. Y pasamos, ahí está, 4.185. Y ese sería el tratamiento del formulario 200, ¿sí? Perdón, 400, que es el impuesto a las transacciones, ¿ya? Después acá, mire, tenemos el formulario 500, ¿ya? Aquí hay un ejemplito, dice que se tiene, mire aquí, la empresa Moringa tiene una utilidad contable de 127.013 bolivianos, ¿sí? Y determinó como gastos no deducibles, que lo vamos a ver ahorita, los gastos no deducibles, entonces, y determinó como gastos no deducibles, esto, mire, 55.154, o sea, como gastos no deducibles. Vamos a verlo más adelante, ¿qué son los gastos no deducibles? ¿Ya? Entonces, su utilidad contable, aquí está, es 127.013. Entonces, nosotros ponemos aquí, fíjense, determinación, dice en el inciso C aquí, determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente aquí. Entonces, en la casilla aquí 42, mire, ponemos utilidad, porque ha tenido utilidad 127.013 aquí. Ahí nosotros ponemos, ya que está normado por el decreto supremo 24051. Ya, en caso que fuese pérdida, entonces lo pondríamos aquí en esta casilla que es la 68, ¿ya? Aquí entraría. Pero nos da utilidad. Entonces, fíjense, aquí en la casilla 71, aquí en la casilla 71, ¿ya? ¿Qué dice? Los gastos no deducibles, estos gastos de acá, miren, que tenemos. Ahí lo ponemos, ¿ya? Gastos no deducibles son, ¿cuánto? 55.154. Aquí lo anotamos, 55.150. Como son gastos no deducibles, estos gastos van a sumar, ¿ya? Van a sumar a la utilidad. Entonces, mi nueva utilidad aquí en la casilla 592, entonces mi nueva utilidad imponible, ya la nueva utilidad imponible o llamada utilidad neta, va a ser 182.167. Esa es la utilidad que yo tengo que pagar el 25%, ¿ya? Tengo que pagar el 25% sobre esa utilidad. Entonces, aquí hay una serie de gastos, entonces el sistema lo traslada, dice, a la casilla 26, fíjense, a la casilla 26 y los 182.167. Y le aplica el 25%, mira aquí está, 25%, aquí le aplica el 25% del impuesto. Si ustedes hacen eso por 25%, me va a dar 45.541,75. A ver, fíjense, a ver, hagan esa operación. 45.541,75. Pero hemos dicho que en los formularios esto no se trabaja con decimales, entonces pasó del 5, porque es 75, pasó del 5, entonces automáticamente se redondea al siguiente número que vendría a ser 2. Entonces se coloca 45.542. Por si acaso eso ustedes no lo ponen, eso lo pone el sistema, ¿ya? El sistema. Entonces, y aquí más abajo, fíjense, en la casilla 996 dice saldo definitivo a favor del fisco, 45.542. Y este último, en la 576, ya lo ponen ustedes. ¿Qué dice? Impuesto a pagar en efectivo. Impuesto a pagar en efectivo y tenemos 45.542. Y esa viene a ser la utilidad que ustedes pagan, ¿ya? La utilidad que ustedes pagan al fisco. Esto es muy importante determinar, ¿saben por qué? Porque cuando ustedes van a ser sujeto de crédito en alguna empresa, ¿ya? O abren su empresa en este caso, van al banco y el banco lo primero que le va a decir, de los últimos 6 meses, páseme su formulario 200 y 400
y el del año pasado, porque vamos teóricamente que no se ha terminado, y del año pasado, páseme su balance y su formulario 500. ¿Para qué le piden eso? Para verificar si su utilidad ha sido grande o ha tenido pérdida o qué es lo que ha sucedido. O sea, para ver si ustedes son sujetos de crédito. ¿Ya? Entonces, es muy importante el llenado de este formulario. ¿Ya? Es muy importante porque este es para que ustedes tengan crédito. Si efectivamente ustedes han generado, ¿ya? Han generado. ¿Está bien? ¿Se escucha o no? Hola. Sí, se escucha, licenciado. Sí. Ya, es que se corta, no sé qué es lo que pasa. Ya. Bueno, entonces, como le decía, que es importante para determinar ya si ustedes generaron utilidad o han generado pérdida. ¿Para qué? Para que la entidad financiera pues verifique y dice, no, este tipo de empresa, obviamente que es sujeto de crédito, porque tiene, mire, una rentabilidad muy buena. Por si acaso, acá nosotros medimos la rentabilidad, entonces la rentabilidad es respecto a la venta. Entonces, ¿cuánto es la ganancia que ha tenido esta empresa? Entonces, este formulario es muy, muy importante, ¿ya? Entonces, ya lo tenemos nosotros lo que va a pagar por concepto de impuesto a las utilidades, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Me olvidé en la anterior de hacerle también la misma pregunta si tenían alguna duda. ¿Sí? Si no hay nada, continuamos. Ninguna ¿Ya? dice. Todo está claro. ¿Ya? Perfecto. Por el ¿Sí? momento ninguna dice. Ya, perfecto. Entonces, sigamos. Aquí tenemos el otro formulario, ¿ya? El formulario 605, ¿ya? Aquí dice, se llenará el formulario 605 a través del aplicativo habilitado por el SIN con la información contenida en los estados financieros del contribuyente, el cual debe ser enviado por la oficina virtual, ya, por el mismo aplicativo. O sea, acá nosotros lo hacemos por el aplicativo, ya, que se llama CIAT, el aplicativo CIAT. Entonces, esto es un poquito complicado, esto se lo hace una persona que conoce el área contable, ya, y se lo llena, es bastante larguito, son, a ver, estamos hablando de unas 6, 7 hojas, entonces, que tiene que ir llenando. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos sacar de esto? Que ustedes tienen que saber los formularios que tienen que tener, y este formulario 605, sí o sí, se lo tiene que mandar una vez que el estado financiero se lo haya elaborado. ¿Ya? Aquí fíjense otra cosita que es importante. Dice, el formulario 605 se envía aunque no tenga movimiento en la gestión. Sí, algunas empresas, digamos, empiezan a funcionar en septiembre. Entonces, se tiene que mandar el 605 de los meses que ha funcionado, digamos, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, si eso cierra a diciembre. ¿Ya? Y esta información del 605 es la misma información de los estados financieros, ¿ya? No sé, la verdad que no le entiendo a impuestos. Si nosotros presentamos los balances, o sea, ¿para qué nuevamente enviamos esto? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque además adjuntamos en Excel, ya adjuntamos en Excel los estados financieros, ¿sí? Porque ellos nos hacen que le enviemos ya a través del mismo aplicativo, pero nosotros le adjuntamos la información en Excel o en PDF y nuevamente se lo enviamos esto. O sea, doble trabajo, no sé para qué. Ya, ahora, tantas cosas que nos hace el gobierno, entonces hay mucha desconfianza, pero tenemos que cumplir, porque si uno no cumple, ya le dije, tiene multa. ¿Ya? Entonces, este es el formulario 605. Ahora vamos a entrar al módulo de agente de retención del RCIVA. Ya esto es cuando la empresa, el trabajador debe ganar arriba de 9,000, ¿ya? Entonces, se debe enviar la planilla
ya la planilla tributaria, se debe enviar el 608, hemos dicho, cuando se tiene que pagar. Cuando no se paga, no se envía. Entonces, y además, para que se pueda determinar esto, ahora sí. Sí, ya se ve. Ahora sí, Ya. dice. Sí, bueno, un poco medio fallado, pero ya, a ver. Entonces, ya, brinda. Ya. Entonces, acá tenemos, fíjense, lo que son las planillas tributarias que dijimos, lo que se tiene que enviar al fisco, ¿ya? Después, tenemos los libros que tenemos que llevar, que son los libros de compras y ventas IVA, ¿ya? Eso ahora, a partir del 1 de diciembre, ya los vamos a llevar totalmente virtual, ¿ya? Y tenemos que enviarlo cada 5 de cada mes. ¿Quiénes deben llevar los libros? Todos tenemos que llevar los libros, las entidades públicas, ONG y demás. Todo, ¿de acuerdo? Y se envía ya de acuerdo a la finalización de SUNIT. Eso ya lo tenemos, ¿sí? La finalización de SUNIT. Después tenemos la bancarización. O sea, toda operación mayor a 50.000 bolivianos se debe bancarizar, ¿ya? Todas las operaciones mayores a 50.000, tanto de compra como venta. La verdad que ese es un trabajo, pero un trabajo especial que se hace y no tiene sentido hacerlo, ¿ya? Bueno, que quizás que no quieran controlar, digamos, de 50.000 para arriba, o sea, por qué compró, dónde sacó, con qué pagó, o sea, no sé, pero algo innecesario, pero ya está ahí, tenemos que cumplir. Y está en función a la numeración del NIT. Después tenemos, fíjense, el envío o presentación digital de los estados financieros, o sea, a través del 605, donde tenemos que presentar balance, tenemos que presentar estado de situación patrimonial, dictamen, si tiene, por si acaso, las empresas que tengan arriba como venta de 1.000.000, ¿ya? De 1.200.000, tienen que presentar con dictamen de auditoría. Tiene que presentar con dictamen de auditoría. Y las empresas ya que pasan de 15 millones deberán presentar un estudio de precio, ya, de transferencia. Tienen que presentar los que están arriba de 15 millones. Bueno, la validez dice, el original nos sirve como copia o similar, ya. En las modalidades manual o prevalorada son, o sea, el aspecto de la factura. O sea, tenemos que presentar facturas. Todavía por si acaso siguen vigentes las facturas manuales. Pero cuando usted va y hace una apertura de un NIT, o sea, ya no le van a dar manuales, le van a dar totalmente computarizados, ¿ya? El monto total facturado debe estar en forma numeral y literal. Las facturas son autorizadas y dosificadas. O sea, este es para que parte de la empresa, ¿ya? Estos impuestos es que nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí, mira, hay algunas multas por incumplimiento, las más frecuentes, ¿no es cierto? O sea, no actualizar la información proporcionada en el régimen del contribuyente, o sea, irse, digamos, que usted tenga una venta de, podemos decir, de 300.000 al mes y usted está dentro del régimen simplificado, o sea, tiene que cambiarse y por estar ahí le cobran una multa. Ya, el no exhibir el NIT 150 UFB, dice, ¿dónde está subiendo? Hay gente que se especializa en eso, va y mira si tiene el NIT o no tiene, a ratito venga, oiga, ¿dónde está su NIT? Vengo de impuestos para sacarle los 150 UFB. Hay que tener cuidado y ponerlo todo, dice. La no presentación o declaración de lo que le decía, fuera de tiempo, digamos, si usted tenía que presentar su formulario 200 y 400 el 13 porque termina en 0,
y presenta el 14, mire, ya tiene, si usted es una empresa unipersonal, ya tiene 50 UFB, y la persona jurídica 100, ¿ya? Entonces, aquí hay una serie de multas. El no envío del libro de compras, 500 UFB. Mucha burrera. Dice, el envío de los libros fuera de plazo, 100 UFB. O sea, tiene que enviarlo. Así no tenga movimiento, nosotros tenemos que enviarlo. Y aquí tenemos otras multas por incumplimientos también a deberes formales, las más frecuentes, ¿ya? La no tenencia del libro, 100 UFB. No envío de la información auxiliar, digamos, de los módulos de bancarización, mire, 500 UFB, ¿ya? Y así, miren, un montón, aquí hay hartísimos, ¿ya? El no presentar esta cuestión de bancarización. Los formularios, no presentar el formulario 110, dice. El no envío de los formularios, mire, 500 UFB, y eso se lo cobra a la empresa, no al trabajador, ¿sí? El envío de la información a través del módulo, del módulo RSI fuera de plazo, 100 UFB. Entonces, son una serie de multas que siempre nos ha cobrado impuestos nacionales. Ya. Y una serie acá de multas de 150 UFB por no emitir la factura, que porque la factura está raspadita, que por la factura no se le ve el número. No, de todo le cobran. Después los estados financieros y otros deberes formales. Dice, no envío de los estados financieros en el 605 en el que le mostraba, mire, 500 UFB, o sea, por no enviar. ¿Ya? El envío fuera de plazo, también 100 UFB. Entonces, estamos pagando y pagando deberes formales por incumplimiento. Después, no presentación en forma física de los estados financieros. Estos son para empresas, digamos, que facturan arriba de 1.200.000, ¿ya? Entonces, si no facturan menos de 1.200.000, no tenemos para qué preocuparnos. Por eso no se lo estoy leyendo todo. En la presentación o el envío de los estados financieros fuera de fecha, 200 UFB. Acá dice, relacionados con el deber de informar, no entregar ninguna documentación e información requerida, por cuando van y le revisan a usted y le dicen, tiene que presentarme la factura. No, no me da la gana, no, al menos que está bravo, ¿no? Uno, y viene y le frega todavía, y ya, nada, no quiero presentar, mire, 1.500 UFB. Entonces hay que entregar la información, por lo menos, o simplemente decirle, bueno, ahorita no la tenemos, pero más adelante se la vamos a hacer llegar y le vamos a mandar una carta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Dice, no olvidar el NIT, ¿ya? La factura, el no emitir factura, dice, la factura se debe emitir a partir de 5 bolivianos. Y ahí debe estar con un nombre o por último con el apellido de la persona. Y si no tiene NIT, se le pone una raya. Y debe estar exhibido ahí por si acaso emite factura. ¿Por qué? Porque todo esto es el régimen general, ¿ya? Todo es el régimen general. Y con esto nosotros terminamos la parte de régimen general, ¿ya? Vamos a entrar a otra partecita, ¿ya? Espérenme un ratito, ahorita vamos a dejar de compartir y vamos a buscar. Vamos a compartir. Aquí vamos a ver sobre el formulario que les decía yo, el formulario 500, miren ustedes, acá el formulario 500 que es del IUE, formulario 500, impuesto a las utilidades. Ustedes vieron una parte donde decía respecto a los gastos no deducibles. Ya, ahorita lo vamos a ver. Mire, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, IVA, es un impuesto que se aplica a las ganancias obtenidas en cada año y tiene su mecanismo cómo se determina la utilidad y el pago correspondiente del IVA. Dice, con la atenuante que las empresas pueden obtener pérdida y de esta manera no pagan el impuesto. Pero si usted obtiene pérdida, ¿ya? Si una empresa obtiene pérdida,
pues hay un problemita, ¿no es cierto? Entonces, si usted va a una entidad financiera, no le van a dar el préstamo, ¿ya? No le van a dar el préstamo. ¿Ya? Aquí dice gastos no deducibles, perdón, gastos deducibles y no deducibles. Los deducibles son los que aceptan impuestos y los no deducibles son los que no aceptan. En otras palabras, los gastos aceptados por impuestos y no aceptados por impuestos. O sea, esa es la palabra correcta. Ya, donde dice gastos deducibles, ¿qué significa? Que son gastos aceptados por impuestos y el otro es gastos no aceptados por impuestos. ¿Sí? Entonces dice, la ley de impuestos dice que los gastos deducibles serán todos aquellos que sean necesarios para desarrollar la actividad empresarial. ¿Ya? Otro beneficio del personal, dice, asistencias médicas y ayuda escolar, clubes de esparcimientos, etc. O sea, los considera como no deducibles. También dice deducible siempre y cuando se hubiera obtenido el RC/IVA y un total no exceda a 8.33% de la planilla. ¿Qué significa esto? Aquí, como le dije, gasto aceptado y no aceptado por impuestos. Los gastos aceptados por impuestos puede ser, digamos, la asistencia médica. Yo, digamos, estoy afiliado a la caja, pero resulta que ya en la caja me voy a morir. Entonces, mi familia agarra y me saca y me mete a una clínica privada. Entonces, yo presento esa factura a la empresa y ¿qué es lo que dice? No, usted tiene caja, ese gasto no es deducible, o sea, no es aceptado, en otras palabras. Pero si usted justifica, entonces solamente puede ser aceptado hasta un 8% de la planilla. Si la planilla es 30.000, hasta el 8%, vamos a decir 30.000 por 8.33%, solo 2.500 le acepta, ¿ya? Solo 2.500. Lo demás le dice, no le aceptamos, o sea, no deducible, ¿sí? Y eso es lo que nosotros sumamos en ese formulario, entonces se recuerda. Después, otro gasto no deducible, mire, subsidio de maternidad deducible, siempre y cuando esté respaldado con factura. El crédito fiscal no es apropiado para la empresa, o sea, pero hasta que no le entiendo yo, ¿por qué no va a ser un gasto deducible? ¿Ya? Ahora sí lo han aceptado, porque a un comienzo no era deducible. Oiga, pero si nosotros le estamos dando el subsidio de maternidad, es pues para el muchacho que ha nacido o para la mamá que está lactando, en gestación, ¿ya? Entonces, no se considera no deducible hasta que hubo una apelación de parte de varias empresas y bueno, lo consideraron deducible. ¿Por qué? Dice, porque esa plata es para la persona, no para la empresa, pero es la empresa la que está pagando, pues, ¿no es cierto? Entonces, los que venden subsidios le emiten factura, pero esa factura no es deducible el crédito fiscal. La vacación, fíjese, otra vacación, deducible si son pagadas, se tiene que hacer la retención del RC/IVA, o sea, si usted, digamos, le dice a su gente, escúchame, mira, no quiero que salgas de vacación porque justo en diciembre tenemos muchas ventas, te la vamos a pagar la vacación. Se la paga usted, pero ahí tiene que deducirle el RC/IVA. Si deduce el RC/IVA, no se considera deducible. Dice, pero solo se puede pagar cuando él se retira. Caso contrario, no son deducibles, ¿sí? Cuando el trabajador ya está de ida. Si yo le pago así, no me lo consideran deducible. ¿Ya? Después, viáticos. Miren, seguimos en gasto no deducible. Viático. Dice, deducible los viáticos que nosotros le damos para que vayan a dejar producto a provincia, digamos. Siempre y cuando se hubiera retenido el RC/IVA y el valor diario no exceda el valor del viático que otorga el Estado a los servidores públicos. O sea, ¿qué pasa acá? Que la empresa no puede poner mayor cantidad de viático, digamos. Un servidor público, digamos, para provincia, tiene su escala, está en 200 bolivianos. Usted no puede darle a su trabajador 300 para que sea
como gasto de viática. Entonces, tiene que estar por debajo de lo que diga el Estado para que se considere deducible. Remuneraciones a directores y síndicos. Ya los directores son los que están ahí, ¿no es cierto?, viendo alguna información, y el síndico es el que está entre el gerente y el directorio de la empresa. Dice, deducible a condición de haber retenido el RCI, IVA y que el valor pagado no exceda al sueldo del principal ejecutivo. O sea, no pueden sacar un sueldo grandango, ¿ya?, porque no se lo acepta impuesto como gasto deducible, o sea, como gasto aceptado. Si, por ejemplo, el sueldo más grande del mayor ejecutivo es 10.000, usted no puede sacar, digamos, al directorio y pagarle 12.000. Nada. Le puede pagar, pero solo le consideran 10.000. Los otros 2.000 son gastos no deducibles, ¿ya? O sea, no aceptado, en otras palabras. No te puede aceptar para deducir tu impuesto, y ya está. Retiro efectuado por socio de la sociedad. Si yo, digamos, le digo, bueno, mira, como yo soy de la dueño de la empresa, le digo, escúchame, pagarle el colegio a mi hijo, y ya le pagan y sacan un cheque al colegio y me emite factura el colegio. Ese gasto no es deducible directamente. ¿Por qué? Porque mi hijo no tiene nada que ver. Yo tengo que pagar de mi sueldo o de mi utilidad, ¿ya? Entonces, así lo considera impuesto. Honorario profesionales extranjeros, deducible siempre y cuando se hubiera retenido el IUE o el beneficio del beneficiario del exterior. O sea, cuando uno le da plata, digamos, viene gente de otro lado para capacitarnos, entonces nosotros le pagamos, pues, ¿no es cierto? Y ese es un gasto y le pagamos con un cheque, una transferencia. Entonces, ese dice, es deducible si nosotros le tenemos esto del beneficiario al exterior. Y también le deducimos el ITE, o sea, 12.5 más 3%. Reparaciones de activos fijos, deducible siempre y cuando esté respaldado con factura o se hubiera realizado la retención del IUE e ITE, y a condición de que el valor de la reparación no exceda más que al 20%. Por ejemplo, mire, usted tiene un vehículo y, bueno, pues tienen que hacerle mantenimiento, ¿no es cierto? Porque, bueno, se ha fregado. Entonces, usted, si le cambia un motor, la camioneta está valiendo, digamos, 5.000 y el motor 2.000. Entonces, solamente le aceptan como gasto el 20%. Lo demás no es deducible. Y es una aberración. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos cambiando un motor porque no sirve. Y repararlo sale más caro. Entonces, dice que solamente el 20% del valor del activo. Son cosas que tienen impuestos, pero tenemos que conocerlas. Seguimos. Donaciones y otras sesiones a título gratuito. Deducible siempre y cuando no exceda el 10% de las utilidades imponibles y se hubiera hecho a entidades sin fines de lucro. O sea, hay muchas empresas, digamos, que agarran y dicen, bueno, tenemos que hacerle donaciones para el COVID. Entonces, damos donaciones. O sea, no solamente la acepta hasta un 10% de la utilidad, ¿ya? Y que sea a entidades sin fines de lucro bien establecidas, ¿sí? Como, digamos, las damas de Davosán, digamos, que tienen ya personalidad jurídica, a esa. ¿Sí? Y si tenemos pérdida impositiva, estos gastos no se los consideran deducibles, ¿ya? La depreciación de activo fijo, deducible, dice. Deducible, dice, la primera depreciación como mes completo y estar contabilizada de acuerdo a la tasa de línea recta. O sea, si ustedes quieren aplicar otro sistema de depreciación como ser unidades producidas o también horas trabajadas, la ley no la acepta, solo le acepta el sistema de depreciación de línea recta. Dice, no deducible si está contabilizado bajo cualquier otro método. La diferencia es que se obtuvieran con el método distinto. O sea, si usted tiene otra forma de determinar la depreciación, no le acepta impuesto porque ellos solo aceptan método de línea recta. Aquí tenemos, mire, el régimen complementario al valor agregado. Ya es un tributo que se aplica a empleados del sector público o privado, quienes perciben, ya les dije, 9.440, están libres de pagar ese tipo de impuestos.
Entramos a una parte que se llama la carga social, ¿ya? Esto es para que ustedes lo conozcan, ¿ya? Con relación a la carga social. Miren, ustedes legalizan, formalizan, cumplen con todo lo que estipula la ley, entonces emiten su factura y el trabajador se le tiene que retener esto. Aporte a la vejez, 10%, aquí está, 10% sobre el total ganado. Artículo 88, ley de pensiones, la ley 65. Entonces, todo trabajador debe aportar para jubilarse. Las mujeres se van a jubilar a los 55 años, pero, perdón, a los 58 años. Pero si tienen 3 o más hijos, se pueden jubilar a los 55, ¿ya? 1 año por hijo, ¿ya? Si tienen 4, solo 55, ¿ya? Entonces, la mujer. Régimen o riesgo común. Nosotros como trabajadores aportamos 1.71% sobre el total ganado, artículo 83, ley de pensiones, ley 65. Comisión a la AFP, 0.5% sobre el total ganado, artículo 151, ley de pensiones. Ya, o sea, ¿qué significa esto? Que a la AFP nosotros le pagamos el 0.5% de la plata que le entregamos. O sea, es como si usted le diera a alguien, oye, toma, agarrarme mi billetera y te voy a pagar. Así más o menos viene a ser esto. Nosotros le pagamos a la AFP para que nos guarde la plata y ya el gobierno se ha gastado 17.000 millones de la AFP, de los aportes de los trabajadores, de todos los trabajadores. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos artículo 151 de la ley de pensiones. Después tenemos 0.5 el aporte solidario. Este es el que yo le decía. Este es aporte solidario nacional. Esto recién se ha sacado artículo 94 de la ley de pensiones 65. Este aporte, digamos, es para todas aquellas personas que no trabajan, o sea, no tienen un sueldo, para todos los malévolos esos que están ahí cruzando el cuarto anillo, ya para que le asalten y le quiten la bicicleta. Entonces nosotros aportamos, los que trabajamos, los que emprenden, los emprendedores, aportamos para esto, ya. Entonces, pero esto solamente la parte laboral. Ahorita lo vamos a ver la parte patronal. Sumado total, se le descuenta al trabajador, digamos, si al trabajador le pagamos 2.500 bolivianos, entonces de los 2.500 le restamos 12.71%, o sea, menos 317,75 le restamos al trabajador, ¿ya? Eso sí. Cuando mire, aquí más o menos he puesto algo. Cuando existía la ley, ¿ya? Que es la ley de reparto, ya 1732, el aporte laboral era 12.21 y con la ley 65 aumentó esto, pues, la AFP, ¿ya? Aumentó para todos los sonsos sin oficio y sin trabajo y que no quieren trabajar ni aportar. Ahí está. Todos los viciosos esos que están por ahí, que no trabajan, pero nos hacen daño. Nosotros les pagamos, ¿ya? Ese es lo que tenemos de la ley de pensión. Aporte laboral. Seguimos con los aportes laborales. Mire, si una persona, ¿ya? Si una persona gana arriba de 13.000 bolivianos, ¿ya? Tiene que pagar, ¿ya? Tiene que pagar el 1%. Si la persona trabaja, si esa persona trabaja y gana arriba de 25.000 bolivianos, tiene que pagar el 5% de su sueldo, ¿ya? Para la AFP se llama aporte solidario nacional. Estamos todavía en aporte laboral. Y si esa persona
gana arriba de 35.000, le pagamos el 10, perdón, le descontamos el 10%. O sea, paga. Fíjense cuánto es lo que está pagando. Si gana menos de 13.000, si gana menos de 13.000, paga 0.5. Si gana más de 13.000, paga 1%. Si gana más de 25.000, paga 5%. Si gana más de 35.000, paga 10%. Súmenle ustedes cuánto es lo que tiene que pagar este señor. O sea, la ley está hecha que para el que más gana, más paga. ¿Ya? El que menos gana, menos paga. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Una consulta. ¿Qué beneficio tiene el que no trabaja y que nosotros estamos aportando ese porcentaje? Cuando cumple, por eso le dije, nosotros estamos aportando 0.5% como beneficio del aporte solidario. Y también acá, mire, 1% para 13.000, para 25.000, 5%, y 35.000, 10%. O sea, nosotros estamos manteniendo a toda esa gente, ¿ya? Nosotros, estoy hablando de los trabajadores, ahorita vamos a entrar a los empleadores, a los emprendedores. Por eso estoy en una primera parte. Vamos a entrar a la otra parte. Entonces, esto es lo que sacó pues la ley 65, que es la ley de Evo, ya quiere hacer la Suiza, o sea, los que trabajan van a pagar por los que no trabajan, ya, sus aportes. Los beneficiados son ellos, y nosotros, o sea, trabajamos y aportamos para nosotros y aportamos para los otros que no trabajan, así de sencillo. Parece medio mentira, pero esa es la verdad. ¿Ya? Sigamos, a ver. Y otra consulta, Licen. Claro. Por decirle, pagamos a seguro de salud del gerente general de una empresa, ¿ya? Pero también incluye toda su familia. Nos dan factura por el total. ¿Eso es un gasto deducible o no deducible? Por la salud no se emite factura. ¿Ya? Ninguna caja nacional de salud, bancaria, universitaria, de camino, no emiten factura. Pero esos gastos sí son deducibles. Por eso le decía yo, en el otro lado, digamos, yo me enfermo, pero estoy en la caja nacional, ¿ya? Y bueno, pues agarran y me dice, mi familia dice, no, vos te vas a morir ahí, si seguís ahí que el COVID te va a matar ahí. Te llevamos a una clínica, me llevan a la clínica, ¿ya? Y allí en la clínica me recupero, pero pagué 10.000 bolivianos. Entonces, ese gasto yo lo pongo a la empresa, porque como la caja, y entonces me dice impuestos, dice, no, un ratito, señor. ¿Ya? Usted tiene caja, ese gasto no va. Pero oiga, yo me iba a morir, oiga, un impuesto, yo me iba a morir si no me salía de esa caja. No, solamente puede ir hasta un 8% o un 10% de la utilidad, ¿ya? Hasta un 10% de la utilidad. Digamos, la utilidad fue tanto, hasta ese porcentaje puede aceptarle en caso que sea, digamos, justificado de que sí o sí se tiene que morir, ¿ya? Es algo contradictorio, pero así es. ¿Sí? ¿Y si es un seguro de salud particular, Licen? Mire, los seguros de salud particulares no entran acá. Porque usted tiene que estar, dice, a cualquiera de esas cajas. Y lo primero que le van a obligar va a ser a la caja nacional. Pues, y pues nadie quiere estar en la caja nacional, pues, ¿no? Pero desgraciadamente así es. Por eso es que algunas personas tienen su propio seguro particular, como decía usted. Pero eso como persona, no como empresa.
y lo que ustedes están ahorita yendo es como empresa. Como empresa tienen que afiliarlo. Y vamos a ver cómo se afilia, digamos, en los montos en cuánto. O sea, usted no puede afiliar una persona con menos de 2.000 bolivianos. Ellos tienen sus montos, digamos, para afiliar. O sea, vamos a entrar más adelante a ese tema. ¿Ya? Lo tenemos. ¿Qué otra cosita con respecto a la parte laboral? Bueno, sigamos entonces. Ahora viene la parte laboral, lo que le decía, mire, aporte laboral, dice, la carga social, que ustedes no sé hartas veces han escuchado en la prensa, ¿no? La carga social es grande de las empresas, ¿no ve? Ahorita la han cerrado a la pobre Asana, ¿no ve? Porque dice que hay 1.200 millones. ¿Y sabe de qué es esos 1.200 millones? Eso es lo que impuesto le cobra a Asana. Un montón de cosas ahí de impuestos que le cobra. Entonces, toda esa plata es de impuestos, no hay aquí nada más que puro impuesto. Lo demás son algunas cositas de beneficios y demás situación. ¿Ya? Pero yo me voy a lo que es la carga social. La carga social es bastante. Dice, a diferencia de los aportes laborales, vienen a ser obligaciones del empleador, o sea, del emprendedor, aquí está, del empleador, reguladas por disposiciones legales con el fin de proteger el capital humano, dice, son a cuenta y costo del empleador, o sea, esto lo paga el empleador, el emprendedor, el que tiene la empresa, el que está ahí, ¿sí? A eso se refiere. Fíjense ahí, aporta el empleador para Provivienda o FOMBI 2% del total ganado. $2 del total ganado. Aquí está. Después, riesgo profesional. Mire, riesgo profesional también aporta 1.71%. Aporta, todo esto aporta el patrón. Esto está, fíjense, en la ley de pensión. Después, no solamente, ya le dije que solamente como ejemplo se pone por naturaleza Caja Nacional de Salud. ¿Ya? Seguro a corto plazo, 10%. ¿Ya? 10% sobre el total ganado. Esto lo paga el empleador para el trabajador. Ahora entraba ahí lo que me decía no hace rato, que esta persona, digamos, yo hago una empresa y pongo de gerente a Juan Sin Miedo. Y Juan Sin Miedo obviamente tiene su mujer y 2 hijos. Entonces, yo como empresario agarro de su total ganado, que debe ser superior a 2.000 bolivianos, ya yo voy a pagar 200, digamos que sea 2.000, por ejemplo, que sea 2.000, voy a pagar 200, ya, mensual por mi gerente. Pero ese gerente, una vez que él se afilia, tiene que afiliar a su mujer y a sus hijos menores de 18 años, ¿ya? Y todo eso obviamente ya corre por parte del seguro y tiene que ser los seguros establecidos por ley, ¿ya? Que es Caja Nacional, Caja Bancaria y todo. Si ustedes quieren ir por otro lado, no se puede, porque tiene que ir a uno de esos, ¿ya? Ese es el negocio, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la Caja Nacional la maneja el gobierno, la Caja Petrolera la maneja el gobierno, ¿ya? Entonces, toda esa plata se va al gobierno. ¿Sí? Así de sencilla la cosa, porque si usted agarra un seguro privado, obviamente que va a ser mejor, pues, ¿no? Si con esa misma plata usted puede, su atención es mucho mejor, pero tiene que dejársela al gobierno. Desgraciadamente, así es, ¿ya? Después tenemos aquí el aporte solidario. Mire, también los empresarios hacen un aporte solidario del 3%. ¿Para quiénes? Para todos esos flojos que andan allá en el cuarto anillo asaltando,
Ese es el aporte solidario. Por eso se llama solidario, para toda esa gente que no trabaja, para toda esa gente que, bueno, en cierta forma, en lugar de colaborar, nos hace daño, ¿sí? Para todos los flojos, nosotros como empresarios aportamos. Entonces, si nosotros sumamos, mire, ¿cuánto es lo que nosotros aportamos? 2% más 10 son 15, más 3, a ver, sumemos, son 5, más 1.71, más 10%. En total, fíjense, son hasta aquí son 16.71%. Pero mira aquí 16,71. $16,71%. ¿Ya? Pero dice acá más abajo, fíjense que en esto de acá. Las empresas mineras metalúrgicas además tienen la obligación de aportar el 2% sobre el total ganado para el Fondo Solidario Minero. O sea, aparte que paga aquí el 3%, ¿ya? Tiene que pagar 2% más para los solidarios mineros. Y les viene a un 18%. ¿Ya? A un 18%. Pero la mayor parte de las empresas mineras, pues, son del Estado o cooperativas. Pero tienen que aportar. ¿Ya? Eso es para que ustedes vayan viendo los aportes patronales. Después tenemos los beneficios sociales, ¿ya? Los beneficios sociales. Acá decimos nosotros 8.33%. ¿Y cómo sale ese 8.33%? Miren acá. Nosotros decimos que la indemnización, ¿cuándo se paga indemnización al trabajador? Cuando el trabajador se va, ¿ya? Se le indemniza o se le paga quinquenio. ¿Qué significa quinquenio? Que se le tiene que pagar cada 5 años, ¿ya? Entonces, nosotros decimos el 100% del sueldo dividido entre los 12 meses, como la planilla la hacemos mensual, entonces decimos el 100% de sueldo dividido entre los 12 meses me va a dar el porcentaje que le corresponde cada mes, que es de 8.33 mensual. Ya nos da 8.33% mensual. Entonces de ahí sale el 8.33% porque la indemnización es un sueldo por año. Ya es un beneficio que se le tiene que pagar al trabajador. Pero esto es mire cómo es la ley, ¿no? Mire cómo es el Estado. A la empresa privada le obliga de pagar beneficios sociales a los trabajadores. Y miren, ellos han abierto recién una empresa que se llama Sabol, ¿no es cierto? Que es la empresa que reemplaza a Sana. Y a sus trabajadores lo están poniendo con la ley del funcionario público. Y la ley del funcionario público dice que no tiene beneficios sociales, o sea, no tiene nada de esto. Nada. O sea, no tiene indemnización, no tiene prima, ya aguinaldo solamente tiene, ya. Y a este ya no existe este aguinaldo de Esfuerzo por Bolivia, ya. Pero estaba. ¿Sí? Entonces, solo obliga a la empresa privada que pague, pero ellos no pagan. Ellos no pagan la indemnización a los trabajadores. O sea, si igual son personas, ¿ya? Pero no les pagan, ¿ya? La prima, ¿cuál es la prima? Dice que cuando una empresa obtiene utilidades, no es solamente porque el gerente fue bueno, sino porque todos los trabajadores han contribuido en la obtención de esas utilidades y por lo tanto le corresponde la prima, ¿ya? O sea, la prima se la tiene que pagar como máximo un sueldo
por mes, ¿ya? Y se la paga, digamos, si son empresas comerciales, se la tienen que pagar una vez pagado el IVA, o sea, después de abril, porque hasta el 30 de abril hemos dicho que paga el impuesto a las utilidades. Entonces, ¿qué significa que cuando paga el impuesto a las utilidades? Que ha tenido utilidad la empresa, ¿ya? Ha tenido utilidad la empresa y por lo tanto le corresponde a los trabajadores un sueldo mensual. Pero si la utilidad, por ejemplo, digamos, si la empresa ha tenido una utilidad de 100.000, ya, 100.000, entonces dice hasta un máximo de un 25%, o sea, hasta 25.000. Pero si la planilla es 30.000, ¿qué se hace? Se prorratea solamente que llegue hasta 25.000, entonces ya no le va a tocar de un sueldo, le va a tocar duodécima, o sea, lo que le corresponde de acuerdo a lo que gana, ¿ya? Pero no debe pasar los 2.500, como decía, no debe pasar del 25%. Pero si es menos la planilla, o sea, es como un sueldo, nada más, ¿ya? Ese es el tratamiento que se le da por la prima. El aguinaldo ya viene, se debe pagar, dice la ley, como máximo hasta el 20 de diciembre de cada año y corresponde a un sueldo mensual sin descuento. O sea, sin descuento de la AFP del 12.71%. O sea, un sueldo bruto, podemos decir, ¿no? No, sin ningún tipo de descuento. No se puede descontar nada al aguinaldo. Además, una de las cosas del aguinaldo es irrenunciable. Así usted renuncie, se lo tienen que depositar en algún lado, porque no puede renunciar. Entonces, mire, lo que nosotros vamos a tener acá, ¿cuánto va a ser? Aquí vamos a decir que tenemos 24,99% de una carga social. Ya, 24,99% de la carga social por efectos de la indemnización, por efecto de la prima y por efecto del aguinaldo. Este aguinaldo, cualquier ratingo lo van a sacar, acuérdense lo que les digo. El aguinaldo de Esfuerzo por Bolivia. ¿Qué dice la ley? Dice que cuando el PIB ha crecido por encima del 4.5, se paga. Así de sencillo. Se paga. Y bueno, nos van a hacer pagar porque van a querer entrar en campaña y tenemos que... O sea, ellos hacen política con plata de los empleadores y de los trabajadores, con plata de los empleadores. Y se tiene que pagar. ¿Ya? Entonces, esos son los beneficios sociales que se deben pagar dentro del territorio nacional. ¿Alguna pregunta? Licenciado, una consultita. Sobre el aguinaldo Claro. de Navidad, si es que una persona solamente tiene contrato o bueno, que a veces dicen no, que no es con ITA, o sea, un contrato de que indique ahí en el contrato usted no tendrá beneficios sociales, no tendrá nada, pero la persona ha trabajado más de 3 meses, digamos, en la empresa. ¿Recibe el aguinaldo? Si le corresponde, ¿no es cierto? Esa es su pregunta, ¿no? Ya, Sí. Ya, yo le voy a decir algo. En el contrato, antes de eso, habían los contratos civiles, ya que eso nos daba el decreto 21060 en su artículo 60. Decía que existían los contratos civiles, o sea, donde no existían los beneficios sociales. Lo eliminaron eso, ¿ya? Ya no hay eso. Todos los contratos tienen que tener indemnización, prima y aguinaldo. O sea, no se lo puede excluir, ¿ya? Así usted diga que no, ya le dije que son irrenunciables, ¿ya? Que pase los 3 meses para trabajadores y 30 días para obreros, ¿ya? Sí o sí le corresponde, pero tiene que ir más allá de 3 meses, ¿ya? Menos de, o sea, 89 días que dice la ley,
O sea, no se paga. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que, o se considera como prueba, ¿ya? Como prueba. Pero en algunos casos le hacen otro contrato por otros 30 días, entonces sigue aprueba y aprueba y aprueba, ¿no? Entonces echa la ley, echa la trampa, pero esa es ¿Y la qué van a, situación. qué celebran? ¿Qué están tan alegres? A ver, cuéntenme. Tan con ganas de joder. Sus micrófonos, por favor. ¿Quién está con ganas? A ver. Dice, Ya no es. Ya no, a una ver, ¿le consulta. escucho? Claro. El pago de la prima sí o sí es obligatorio hacer cancelar, porque tengo entendido que la planilla de aguinaldo se presenta así al ministerio, ¿no es cierto? Pero la prima, Sí, la planilla de prima, también se presenta, siempre y cuando tenga utilidad la empresa, ¿ya? Esto también se presenta a la empresa siempre y cuando tenga utilidad, ¿ya? De esta prima. Y tiene que presentar usted factura de lo que ha ganado esa prima. Pero no necesariamente, aquí mire, bien buena pregunta, aquí digamos en la prima, hay una particularidad, podemos decir, porque la prima no siempre se paga en plata, en efectivo, en dinero. También se puede pagar en especie, porque la ley no dice. Por ejemplo, digamos, yo tengo mi fábrica de soda, ¿ya? Y bueno, pues obtuve utilidades, pero no tengo con qué pagarle la prima. Les pago con soda. Les digo, bueno, señores, mire, yo les voy a dar la soda a precio, porque no puedo. Hago un acuerdo con ellos y les doy soda y todo el mundo se va con su soda de su prima. ¿Sí? No sé si ustedes se recuerdan una vez, una empresa, no quiero decir el nombre, ¿ya? Les pagó con soda y uno iba al mercado y ahí estaban las sodas baratísimas, más baratas que hasta en la misma fábrica. ¿Por qué? Porque los trabajadores se les pagó con prima, perdón, con soda su prima y se fueron a vender al mercado. Y era una soda aceptable dentro del medio, pero la empresa declaró que no tenía efectivo y pudo pagarlo y se pagó con soda, ¿ya? Así que se puede pagar con producto. ¿Está claro, no? No hay otra pregunta con licenciado, respecto a esto, ¿no? Ya. Ahora fíjense, acá nosotros tenemos, mire cuánto es los aportes y todo eso, mire. Si nosotros decimos acá, mire, 33, bueno, aquí lo que tenemos que sacarle 8.33 del doble aguinaldo, pero en caso que que el PIB hubiese crecido en 4.5, teníamos que pagar esto, mire. Más los aportes patronales, mire, ¿cuánto es la carga social? 50.03. Pero ahorita ya no es 50, ahorita ya cuánto va a ser. Entonces, a esto le restamos, va a ser cuánto. Tenemos 50.03 menos 8.33. Vamos a llegar a 41.70. Ese es el porcentaje total ahorita, sin el doble aguinaldo, ¿ya? Entonces, mire aquí, en lugar de esto, vamos a tener 50, ya no es esto, ¿sí? Esto es con el doble aguinaldo, pero no hubo el doble aguinaldo este año, ¿sí? Entonces, queda en 41.70. Ese es el porcentaje, o sea, si usted paga un sueldo, digamos, de 2.000 bolivianos al trabajador, 2.000 bolivianos, tiene que considerarle 41.70%. Entonces, su sueldo que usted tendría que pagarle al trabajador ya no va a ser 2.000, va a ser 2.834. Aquí vamos a hacerlo, miren, vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo, el trabajador gana 2.000, digamos, ¿no? 2.000 de sueldo. A eso usted tiene que considerarle, ¿cuánto? 834 de aportes sociales, llamémosle.
¿Ya? Eso tendríamos, ¿y cuánto sería eso? Entonces va a ser lo que usted tiene que considerar como empleador, va a ser 2.834. O sea, en realidad, usted lo contrata a alguien por 2.000 y lo que tiene que pagar es 2.834. ¿Ya? Y ahí, mire, la carga social mensual. ¿Ya? Entonces, cuando uno contrata a una persona, parece que mucha gente no los contrata a sus trabajadores así. Como decía su compañero, bueno, le hacen contrato por 90 días, o sea, para no pagar estos beneficios. ¿Sí? Además, mire, hay el beneficio de la vacación. Aquí, mire, la vacación más o menos tiene un cálculo mensual de 4.17% sobre el total ganado, o sea, sobre estos 2.000 de acá. ¿Ya? Y todavía hay que pagarle el subsidio, dice, de uno de cada 9 trabajadores, uno está preñado, dicen. Así es. O sea, uno o embarazado o ya está con el niño. ¿Sí? Ya, esa es la figura que ustedes tienen. Ya, o sea, 6.35 más. ¿Ya? Y además el fondo minero, bueno, para la parte minera, ya no viene, ya la parte minera, ¿sí? Entonces, esto sería la carga social total de esta persona. Entonces, ¿cuánto sería? Sería 41.70 más 4.17 de la vacación, ¿ya? Más 6.35 del subsidio, o sea, ¿cuánto estaríamos hablando? 41.70 más 4.17 más 62 más o menos, 6.35. 62. Entonces estábamos hablando de un 52.22, ¿no es cierto? 52. De un 52.22% más que tendría que tener esto. Entonces, eso es para considerarlo en si contratamos más gente o contratamos menos gente. Por eso es que a veces las personas, los gerentes, lo primero que hacen es despedir personas. ¿Sí? Es despedir personas. Fíjense ustedes, los surtidores, digamos, los surtidores tienen un problema grande porque ellos sí o sí tienen que tener su personal, ¿sí? Su personal ahí. Entonces, ¿qué hacen los empleadores esto? Contrata, como hay tanta gente desgraciadamente sin trabajo, entonces los contrata por 3 meses y tiene su sistema ahí y con el mismo carnet nadie puede entrar. O sea, 3 meses y chao, 3 meses y chao. Como hay tanta gente y así no pagan beneficios sociales. No es lo correcto, pero ellos lo están haciendo así porque no, la comisión que le paga Yacimiento no es suficiente para poder subsistir. ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos 52% más que tenemos que considerar en la planilla de sueldos y salarios. Aquí le he hecho una demostración más o menos, miren, de las cargas sociales, ¿ya? De las cargas laborales en América Latina y bueno, pues otros países por ahí. Mire, Chile tiene, mire, una carga social de 26.60. Perú tiene una carga social de 46%. Brasil tiene una carga social laboral de 24.90. México tiene una carga de 28.10. Colombia tiene una carga de 23.90. Argentina tiene una carga de 32. Y Bolivia, mira, está en 55.9. ¿Ya? 55.9. Dice, al parecer aquí no están los pagos del Ministerio de Trabajo, formulario, Caja Nacional de Salud, Fundempresa, porque no crean a Fundempresa. Ustedes cuando van y presentan su estado financiero, a Fundempresa se le paga, ¿ya? 265 si son unipersonales y 405 si son empresas ya, sociedades, podemos llamarle. Ya, sin embargo, 265 son empresas unipersonales. Entonces, tienen que agregarle acá. Por eso es que nosotros sacamos 52, más eso nos llega a los 55.9 con esas cargas adicionales.
O sea, esta es la carga social que tenemos en Bolivia. ¿Ya? Estamos un poco alto. Listo. Desgraciadamente estamos un poco alto. Por eso es que algunas empresas no tratan de mantener el perfil bajo. ¿Sí? ¿Sí? Valentín, ¿qué dice? Liz, buenas noches. Una preguntita, lo que tengo claro aquí, digamos, la carga laboral que debe cumplir esto es solo para los son de régimen general o también para los regímenes simplificados que son empresas o son comercializadoras que son solo régimen simplificado y algunos, ¿no? Y eso tengo la duda, si es todos los dos regímenes. Eso es mi duda. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Esto es solamente para el régimen general. ¿Ya, Valentina? Para el régimen general. El régimen simplificado no está dentro de esto y no tiene ningún tipo de seguro. ¿Ya? Y no tiene tampoco ningún tipo de aguinaldo, ningún tipo de beneficio. Solamente se da esto en el régimen general. ¿Ya? En el régimen general. ¿Qué otra pregunta? Licenciado, disculpe, ese porcentaje de vacación y de subsidio en la carga laboral, de dónde sale? Disculpe. Ya. La vacación, usted tiene que darle vacación a su trabajador, ¿sí? Y de 1 año, ya, a 5 años, usted le da vacación a su trabajador de 15 días. Y de 5 años hasta 10 años le da 10 días, perdón, 20 días hábiles de vacación. Primero son 15, después son 20 días hábiles de vacación. Y si usted sigue con ese trabajador y ese trabajador pasó de los 10 años para adelante trabajando con usted, le corresponde 15 días, perdón, 30 días hábiles a ese trabajador de vacación. Usted tiene que mandarlo de vacación a su trabajador. O sea, se llama el descanso físico mental que tiene el trabajador. O sea, vuelve con las pilas puestas. Fíjense, ahorita nosotros tenemos el problema del estrés. Entonces, usted tiene que salir de vacación, relajarse y tranquilizarse y venir renovado, podemos decir. Esa es la vacación. Y la vacación, si usted se fija, es 4.33, un promedio. Porque de lo contrario, son 2 sueldos. ¿Por qué? Digamos, usted tiene su empresa. Usted tiene su empresa. Su micrófono, por favor. Dentro de la empresa, usted le da vacación a un trabajador. Esa vacación que le da al trabajador tiene que pagarle sueldo también. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que contratar otra persona para que pueda reemplazar a ese trabajador. Y eso es lo que nosotros estamos considerando 4.16% del sueldo. Ya, en promedio, porque hay 15 días, 20 días y 30 días. Entonces estamos considerando solamente 15 días. ¿Ya? 15 días hábiles. Y con respecto al subsidio, ya, obviamente, no sé si ustedes se recuerdan. Señora María Felicidad, su micrófono, por favor. Un tiempo, las empresas, a ver, vamos a ver. A ver, aquí. Aquí el micrófono. A ver, fíjense, hay un micrófono que está sonando, pero no sé cuál es. María Felicidad, está prendido su micrófono. A ver, por favor, apague su micrófono. ¿Sí? Porque si no, no vamos a poder seguir. Ya. Entonces, estábamos en que en un tiempo
las empresas no contrataban a mujeres, miren ustedes. ¿Por qué? Porque la mujer se embarazaba y tenía que pagarse el subsidio y demás cosas, ¿no ven? Y tenía también la mujer 45 días antes del parto y 45 días posterior al parto, ¿ya? Que tiene que irse, que es un descanso porque tiene que ir a desembarazar, ¿ya? Y así sucedía. Entonces no contrataban mujeres hasta que apareció con el decreto supremo y también, también los beneficios les fueron para el hombre. Entonces ya no había dónde perderse, dónde esquivarle. Entonces, si el niño nace, ya, entonces durante un año no se lo puede retirar ni al padre ni a la madre de ese niño. Ya, entonces ahí pararon los despidos de la gente. Entonces, se considera que dentro de 1 de 9 trabajadores, se considera que uno ya tiene lactancia, ¿me entiende, no? O sea, de 9 trabajadores, uno está con hijo, digamos, porque la mayor parte de los trabajadores pues están en edad laboral, ¿ya? O sea, activa. Entonces están pues con la familia, están entre los 30 y los 20 años, entre los 40 y los 30 años. Entonces están en la edad de tener familia y bueno, por lo tanto se considera 9, ya, de 9 trabajadores, 1 está con hijo o tiene su señora embarazada o ella está embarazada, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros metemos eso. O sea, no es algo exacto que decimos, ¿sí? Pero es la probabilidad que se dé, ya, de acuerdo a estadística, ya, se ha dado. ¿Sí? ¿Está respondida la pregunta o no? Sí, Listen, muchas gracias. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? Ya, seguimos entonces, ¿ya? Aquí, fíjense, hay algo también que vamos a poner un ratito aquí. A ver, vamos a quitar un poquito. Ahí. Ya, acá nosotros, mire, para hacer la inscripción de una empresa, acá tenemos que, la búsqueda del nombre, ¿ya? La razón social está formada por el nombre del propietario. Ejemplo, Vargas Consultores o Vargas y Vargas Consultores. No se debe incluir el nombre de otra persona que no sea propietario o socio. Tampoco incorporar la palabra asociado, corporación o holding, ¿ya? Tiene que ser el nombre de las personas que están dentro de ese rubro de la sociedad. Dice, ¿cómo reservar el nombre? La denominación, el nombre ficticio, incluye la referencia a la actividad económica principal de la empresa. Ejemplo, Los Girasoles, repostería y panadería o sastrería La Elegancia, ¿no? Entonces, eso para elegir el nombre para Fundempresa, ¿ya? Entonces tienen ustedes que hacer eso, o sea, entran a su sistema de ellos y ahí ustedes van a tener para elegir sus nombres. Después, una vez que se tiene, se hace la elaboración de la minuta de constitución. Debe ser realizada por un abogado y debe contener los estatutos de la empresa que se va a crear, o sea, cómo la queremos, ¿sí? A través de un notario de fe público con el abogado, o sea, tienen que elaborar la minuta de constitución, ¿ya? O estatuto de constitución de la empresa. Una vez que se tenga eso, hacemos la apertura de una cuenta bancaria, aunque ya ahora es mucho más sencilla la apertura de una cuenta bancaria. Antes usted tiene que llevar un testigo, un no sé qué, un no sé cuánto, ¿no es cierto? Y que si esa persona tenía cuenta o no tenía, le abrían. Ahora no, ahora todos los bancos lo hacen todo por internet. O sea, se ha flexibilizado eso, ¿eh? Si aportas como capital social activamente monetario dinero, debe hacer una apertura de la cuenta
en el banco de la elección que uno quiera. O sea, a nombre de la empresa, por si acaso, ¿sí? La apertura de la cuenta tiene que ser a nombre de la empresa para que esto sea justificado. Después, la escritura pública es un documento que sirve para darle formalidad a la minuta, autorizado por un notario que da fe sobre el contrato y es firmado por el titular, socio o accionistas de la empresa. O sea, todos lo tienen que firmar una vez que se tenga ya la minuta de constitución. Una vez que se tenga, tenemos la apertura del balance. Dice, si el capital inicial es, mire, 27,000, o sea, presentar el balance de apertura firmado por un comerciante individual o propietario o el representante legal y el profesional que interviene acompañando la respectiva solvencia profesional original otorgada por el Colegio de Contadores y Auditores. Si el capital inicial es menor a 27,736, no tiene la obligatoriedad de presentar balance. O sea, ¿quién va a tener, pues, qué es un capital de 27,000? O sea, no es nada. Si en el régimen simplificado está hasta los 60,000, ¿no? Entonces, esas son cosas que no tienen nada que ver. Si usted va a hacer una apertura de una empresa, pues por lo menos tiene que ser arriba de los 100,000 para que justifique, ¿no es cierto? Porque, ¿qué son 27,000? Es simplemente una apertura de panchitos, digamos, ¿no? Panchitos y asociados, podemos decir. Entonces, tiene que ser de mayor capital. Ya le dije que tiene que ser de mayor capital para que no entre en quiebra técnica. Dice, la apertura del balance de apertura adicional, dice, cédula de identidad original del comerciante individual o propietario y fotocopia simple de la misma firmado por el titular. En caso de tener representante legal, se debe adjuntar el testimonio, el poder correspondiente en original o fotocopia legalizada. En caso que sea una sociedad, ya tiene que ir con la parte de el poder, ¿ya? Dice, y la inscripción en Fundempresa, una vez que se obtenga mi escritura pública de constitución, el notario o el titular o los socios tendrán que realizar la inscripción de la empresa en las oficinas del registro de Fundempresa. Obviamente hemos dicho que este Fundempresa va a funcionar hasta el 31 de marzo del 2022. Y entonces hay que hacerlo. Y mire, para inscribir la Fundempresa, ustedes entran a esta dirección, este es el link, ya www.fundempresa.org.bo, y con eso ustedes empiezan su trámite de formalización de la empresa. Entonces, a través de Fundempresa e impuestos nacionales. Y una vez que ya se tenga eso, entonces ustedes empiezan a hacer la inscripción en las diferentes entidades. Una vez, dice, antes de constituir tu empresa, debes verificar que el nombre o título, razón social esté disponible para su uso. O sea, uno tiene que buscarlo. Por ahí ya lo tiene otro el nombre, ¿sí? Para ello debes realizar una búsqueda de nombre antes de una de las oficinas de Fundempresa o entrarse a este tipo de sitio, ¿ya? Una vez que se tenga, se llena el formulario. Ahora los formularios son totalmente digitales, entonces entra y ya tiene la información de Fundempresa para inscribir su empresa. Después, la licencia de funcionamiento en la alcaldía municipal de la actividad económica, ya eso lo tienen que hacer. Por si acaso, los que están dentro del parque industrial no presentan y no necesitan esta licencia de funcionamiento, ¿ya? Pero la tienen que hacer y eso se lo hace en la alcaldía en función a la cantidad de metros, ¿ya?, que están ocupando. Y las conclusiones de la formalización de empresa, dice, Bolivia tiene uno de los peores sistemas impositivos del mundo, miren ustedes. Así es, uno de los peores sistemas impositivos del mundo. Lo acaba de confirmar el Doing Business haciendo negocios de 2019 elaborado por el Banco Mundial. En su ranking del último año, Bolivia ocupa el puesto número 186 de 190 países. Mire usted,
Casi hemos salido campeones, miren. 186 de 190 países. Esto es por la inseguridad. Dice, el estudio del Banco Mundial también revela que en Bolivia las empresas pagan en impuestos nacionales, municipales y otros el 83.7% del total de las utilidades. Esta sería la cifra más alta del mundo. Entre tanto, el promedio de América Latina como porcentaje de las utilidades pagadas es del 46.7%, al tiempo que los países avanzados, mire, 39%. O sea, estamos un poco... ¿Por qué es como yo le dije que en Estados Unidos el TAC es 6% y no es más? Y acá nosotros el IVA 13%. Es mucha burrera. Desgraciadamente, mire, yo le voy a decir, en la mayoría de los países, llamémosle subdesarrollados, mucho es la corrupción, desgraciadamente. ¿Ya? Entonces, se presta para todas estas cosas y por lo tanto el gobierno le sube las tasas porque sabe que hay otra cosa de por medio y le sube las tasas. Pero esta tasa, fíjense ustedes, viene de años, ¿ya? Viene de años, viene ya de, estamos alrededor más de 25 años ya con esta tasa de impuestos, que anteriormente era muy alta. Pero ahora por la inseguridad, por una serie de leyes que le ponen y que el tramitan, mire, nos han tirado a un puesto altísimo en cuanto a la parte tributaria. Sí, yo les dije al empezar el tema, fíjense ustedes, el gobierno estaba creando el impuesto a la parte de computación, ¿ya? Estaba creando. ¿Y qué pasó? No lo pudo crear. Porque en realidad, ¿quiénes son los que lucran acá? Los que lucran pues son los que están vendiendo los sistemas, los Zuckerberg y demás, y los Bill Gates. ¿Ya? Ellos son los que lucran, pero dicen que también lucran los de acá, entonces le quisieron crear un impuesto y no lo crearon. Entonces, no lo crearon como debería de ser, pero lo han creado por otra forma, o sea, le buscaron otra manera, ¿sí? Y lo metieron como una actividad más, ¿ya? Digamos, yo que soy ferretero, vendo ferretería, pero también hago un aviso, oiga, vendo material de construcción a través de internet y ya está. Entonces, tengo que pagar por utilizar ese sitio y demás cosas. Bueno, tiene sus cositas. Entonces, por eso es que nos han tirado en un puesto altísimo, ¿ya? Y desgraciadamente, ojalá tratemos de modificar. Dice, los beneficios sociales que no existen en otros países, mire, ¿cuáles son? Subsidios de embarazo. Y acá nosotros, digamos, tenemos subsidio de natalidad, nace el muchacho y hay que pagarle un sueldo, ¿ya? El famoso doble aguinaldo, que ya a veces existe, a veces no existe. Ahora no existe, ¿por qué? Porque no llegamos al 4.5, pero yo les aseguro que va a ver que vamos a llegar, no sé cómo, pero lo van a hacer llegar 4.5 y vamos a tener que pagar todo la parte política. Estas cargas sociales que solo existen en Bolivia generan duras consecuencias a las empresas. Reducción de personal, contratación con salario más bajo, ¿ya? Incumplimiento de obligaciones, AFP, Caja Nacional, impuestos y otros. O sea, el hecho de tener ese tipo de situaciones de cargas altas, obviamente pues que a veces nos hace dudar a nosotros, o sea, cómo llevar adelante una empresa. Pero hay que darle. Aumentando, o sea, el aumento de la informalidad laboral y empresarial. Por eso es que el mismo gobierno ha creado lo que se llaman ellos los sueldos que no perciben beneficios sociales, funcionarios públicos, ¿sí? Los consultores, que los pobres consultores obviamente son como cualquier persona, también necesitan y merecen un tratamiento especial. ¿Ya? Aquí mire el excesivo IVA que tenemos, mire 41%, mire en la tasa. El IVA 13%, el IT 3% y el UE 25%. Mire, tenemos 41% en una empresa, que eso no puede... Obviamente que esto, digamos, si nosotros no lo compensamos, queda cero.
pero es simplemente un número. Dice, una empresa unipersonal que adquiera sus productos del mercado campesino no tiene cómo descargarse el IVA por conceptos de compra o tiene que pagar el 13%. Esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque al campesino tiene el RUA, el RAU, y si es pequeño, tiene el régimen simplificado, porque usted va y le compra al mercado y le dice, no emito factura. Entonces yo muy rara vez me voy a poder difícilmente descargar mi IVA, ¿sí? Tratamiento especial para nuevos emprendedores, dice. El subsidio a razón de un salario mínimo nacional debe ser, ¿ya? Eliminar el pago del segundo aguinaldo, ya no se va a eliminar nunca, pero hasta ahora lo tenemos a un lado. Tratamiento especial impositivo para empresas unipersonales o pequeñas, como existe en otros países, o sea, darle un tratamiento especial, o sea, darle durante los primeros 5 años, porque lo que cuesta es arrancar, o sea, durante los primeros 5 años darle un tratamiento impositivo especial, como ha hecho Perú, digamos, ¿ya? Les da a las pequeñas empresas un tratamiento especial, no lo meten todo a la misma bolsa, ¿ya? Le da un tratamiento especial, ¿ya? Dice, mi primer empleo formal, tratamiento especial de las AFP. En cuestión de las AFP también se tiene que dar un tratamiento especial para las empresas. Flexibilidad laboral, trabajo de medio tiempo y trabajo por hora, como lo hacen en otros países. Acá nosotros el trabajo es 8 horas. No, se debe hacer en forma horaria, ¿ya? Y muchas gracias. Bueno, con eso terminamos la parte esta de la formalización, donde, bueno, pues hay que tomar una serie de situaciones para mejorar, ¿ya? Para mejorar las condiciones de las empresas. Es muy difícil que una persona que esté emprendiendo vaya a poder competir con una que ya está totalmente establecida y ya se sabe las mañas, ¿ya? Entonces es muy difícil, entonces tiene que haber un tratamiento especial. Y eso es lo que siempre se ha pedido, pero hasta ahora se ha dado. Pero yo creo que algún día de esto se le va a dar la situación para eso, ¿ya? Bueno, les agradezco mucho y alguna pregunta que tenga estoy presto para responderla. Licenciado, una consulta. ¿Quiénes están exentos a las licencias de funcionamiento? Eso no lo entendí muy bien. Ya, exento a la licencia de funcionamiento los que están dentro del parque industrial. ¿Del parque industrial? Sí. O sea, otra cosita es esa, miren. Miren ustedes, la alcaldía de allá de Guarne, digamos, las empresas que van a Guarne, no les cobran sus impuestos durante los primeros 5 años, digamos, de los predios que usted establezca dentro de la jurisdicción de Guarne, o sea, no les cobran el impuesto. Claro que es algo, o sea, ya es algo, ¿me entiende? O sea, ya empezar por 5 años, pero ahí no está el fuerte, digamos, de los impuestos. El fuerte de los impuestos está en el IVA, en el IT y en el IVE, donde tiene que tener un tratamiento, así como hay un tratamiento especial, digamos, para los régimen simplificado, también debería haber un tratamiento especial para los primeros emprendedores durante los primeros 5 años o 7 años, digamos, ¿ya? Para eso. Entonces, reducirle la tasa. Yo creo que si el gobierno es más inteligente, le reduce la tasa y muchos van a querer entrar, ya muchos van a querer formalizar. ¿Por qué? Porque van a tener mayores beneficios. Ya vamos a poder entrar a licitación, vamos a poder entrar a todas esas y vamos a poder emitir la factura. ¿Ya? Licenciado. Claro. En realidad un comentario, ¿no? Justamente los emprendedores a veces no queremos ser legales por el tema impositivo, así, ¿no? Y no solamente el tema impositivo, porque mire, usted está viendo de que con todo esto es un gran porcentaje, es más del 80% según lo que se ha visto en la región, y, Sí. pero eso no estamos es informal. tomando
no estamos tomando en cuenta que en los primeros años uno por no tener la experiencia, y esto me ha pasado en un emprendimiento anterior, se olvida de presentar a ver los formularios y ya son las multas. Entonces, si son multas altas, si, más la multa, más el porcentaje alto, entonces la verdad es de que en realidad no conviene ser legal, a no ser de que ya las ventas sean muy altas y obviamente... Se necesita formalizarlo, digamos, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Entonces ese es el problema de la formalización en Bolivia, ¿no? Y bueno, y usted lo ha ratificado con los datos que muestra de la región, ¿no? Y el tema del IVA es el más alto, entonces, y el gobierno en vez de dar una política impositiva más baja para que justamente se tienda a regularizarse para dar más trabajo, o sea, para que el porcentaje de empleados sin trabajo baje, no hace eso, ¿no? Entonces, entonces, por eso uno no quiere ser legal. No, y peor pedir factura, digamos, ¿no? Porque sabe que la otra empresa, incluso al no presentar la factura, ya está ahorrando. Así es. Y algo más, digamos, fíjense ustedes el incentivo que le dio el gobierno, que le dijo, le vamos a pagar para todos aquellos que ganan menos y que pidan factura. O sea, ¿qué significa eso? O sea, se está encerrando en un campo que en lugar de abrirlo, se está cerrando. O sea, le está diciendo a todos los que ya están formalizados, le está diciendo, bueno, pídanle factura, en lugar de decir, vamos a bajar el IVA, ¿ya? Vamos a bajar el IVA para que todos entren. Más empresas entren. Exactamente, para que más se formalicen, ¿ya? Y todos contribuyamos y podamos pagar impuestos. Si el impuesto, ¿por qué hay mucha informalidad? Porque la tasa es alta, ¿ya? Y aparte de que la tasa es alta, ya, las multas también, karate, son sanguinarias, ¿ya? Entonces, en lugar de decir ahí con el mismo sistema, oiga, usted tiene que presentar su factura durante unos 5 días antes, tiene que presentar su factura, tiene que presentar su formulario, y tiene que presentarlo. Entonces, le hacen recuerdo porque uno dedicado a la actividad, pues se olvida, ¿ya? Y que no sean pues tan altas las multas también. O sea, está matando a las gallinas de huevos de oro en lugar de traer el universo de gente. O sea, a los que están ahorita adentro, pucha, le está dando, en lugar de traer, bueno, vengan ustedes y vamos a bajar la tasa y vamos a negociar, y los que primero ingresen con un capital de X cantidad, bueno, se le va a hacer, bueno, una rebaja del impuesto hasta los 7 años. Y de ahí para adelante paga. Yo creo que una política que sí o sí la tiene que hacer, porque de lo contrario del 2022 se nos pone fea. ¿Por qué? Porque mucha gente ha migrado a la informalidad. Además de que incluso la multa es cuando uno no ha generado en el mes. Digamos, si en el mes uno no ha ganado, no ha habido movimiento, se olvidó presentar el formulario. El formulario. Y ya son 100 y tantos de multa, sin haber generado nada. Así es. Solamente por haberse olvidado presentar ese día, es lo malo, ¿no? Entonces, ni siquiera toma en cuenta, digamos, del movimiento. Dice, bueno, no ha tenido movimiento, no ha presentado, bueno, entonces, que este mes tampoco que tenga multa. O sea, si el hecho de no tener movimiento significa que pues, no ha tenido pues, actividad, que no ha tenido ninguna venta, ningún ingreso, entonces, ¿de dónde va a sacar para pagar todavía? O sea, mucha irracionalidad, le digo. O sea, es que a veces ponen gente que no le entiende al negocio, ¿ya? Pero es buen político, desgraciadamente es buen político, pero no le entiende al negocio. Sí, sí, verdad. Gracias. Bueno, le quedo muy agradecido y vamos a estar ya cuando se le entregue su certificado. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. A ustedes. Hasta luego, licenciado. ¿Ya? Hasta luego, hasta luego. Gracias, licenciado. Listo.
Muchas gracias. Hasta luego.